Vamos a grabar la clase del 12 de febrero. Sean bienvenidos y espero que les sea de mucha utilidad esta clase. Vamos a ver los contenidos de esta primer clase. Este módulo estamos viendo este cuatrimestre y probablemente algunos otros del año sobre habilidades sociales, pero es muy importante retomar el papel de los pensamientos y las creencias, también afecta en todo y también en cómo nos relacionamos con los demás. Entonces vamos a ver tres cosas hoy importantes: la importancia de nuestros pensamientos, la percepción, cómo influyen en nuestras reacciones, las actitudes, los sesgos de pensamiento, después las creencias que dificultan las habilidades sociales. Vamos a repasar para algunas y para otras es algo nuevo. Las tres exigencias básicas, las creencias irracionales o los pensamientos que son como que no nos ayudan, ¿verdad? Y vamos a ver tres de las principales, que son las exigencias, y otras tres que son catastrofización, baja tolerancia a la frustración y condena. Y luego, como de costumbre, algunos ejercicios prácticos. Bueno, entonces empiezo por ponerles un proverbio de la Biblia 23:7. Dice: porque cuál es tu pensamiento en el corazón, tal es. Lo cual podemos encontrar, ¿verdad?, muchas referencias de que nuestros pensamientos van a afectar cómo nos vamos a sentir, cómo nos vamos a comportar, y que para nosotros, cuando creemos algo, independientemente de que sea verdad o no, para nosotros va a ser así y por ende va a tener una repercusión muy importante. Por lo tanto, tenemos que analizar mucho lo que pensamos, contrastar mucho lo que pensamos con la realidad, con otras observaciones que puedan indicarnos que tal vez nuestros pensamientos no son del todo correctos. Algo que he escuchado a veces, ¿verdad?, en algunas tareitas que ustedes me han puesto, es como que las otras personas me, me hacen sentir mal o me sacan de mis casillas o así. Y es muy importante que las otras personas no nos pueden desestabilizar si nosotros no lo permitimos. Porque eso sería como decir que nosotros somos unos robots y que tenemos un botoncito y que la gente ya sabe que a un botoncito apretarnos para desestabilizarnos. En realidad, la percepción va a tener, o sea, cómo veamos las situaciones, qué pensemos de esas situaciones, van a tener un impacto directo en nuestras emociones y en nuestros comportamientos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si una persona llega a un lugar donde se encuentran varios desconocidos, ¿verdad?, y estos la miran fijamente, sonriendo, puede hacer diversas interpretaciones, ¿verdad? Como en este caso que puse un dibujito de una fiesta. Puede pensar que les ha gustado, suponer que se ríen de ella y hacerle pasar un mal rato, y según lo que piense se va a sentir, se va a reaccionar de formas diferentes. Si ve que la gente se está riendo y piensa que se están burlando, pues entonces se va a sentir probablemente enojado, avergonzado, también podría ser otra reacción. O si piensa, mira, tal vez puede pensar que no es con él, o puede pensar que él está cayéndoles bien. O sea, depende de lo que yo piense, independientemente de que sea verdad o no, esto va a provocar en mí una emoción determinada. Si una persona muy tímida e insegura puede llegar, digamos, a una conclusión, ¿verdad?, de que estos desconocidos se ríen de ella o que la están pensando mal de ella o de él. Y si una persona tiende a ser muy desconfiada, puede creer que la mayoría de gente es hostil, que la mayoría de gente es mala, que le va a hacer algo malo. Y tal vez hasta un gesto bueno, tal vez una sonrisa, puede interpretarlo de forma negativa o hostil. Si una persona, por ejemplo, con buenas habilidades sociales, con buenas autoestima, puede ser que tenga una evaluación mejor, ¿verdad?, de las situaciones sociales, y puede pensar usualmente de forma más realista.
pensando que tal vez si la miran, que si le sonríen, seguro es porque es agradable, porque cae bien, y entonces se va a comportar de una forma más amable. Si lo interpreta como vimos antes, de una forma, no, se están burlando, se están riendo, pues probablemente se va a sentir enojado o otra emoción negativa y no va a ser tan amable, ¿verdad? Sino más bien podría ser que se aísle, podría ser que en sus actos sea a la defensiva y también ser un poquito entonces grosera y eso provocaría a la vez lo que la persona está pensando, que la otra persona también sea grosera. Eh, si yo pienso que la gente tiene unas buenas intenciones, probablemente voy a tener una conducta amable y probablemente voy a recibir una conducta amable a cambio. Entonces, es muy importante que nuestros pensamientos van a generar nuestras emociones. Estos son algunos ejemplos que les estoy poniendo, pero en todas las situaciones de la vida, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo que hablar, no sé, presentar un examen y pienso que me va a ir muy mal, que voy a fracasar, que me van a preguntar todo lo que yo no sé, voy a sentirme ansioso y probablemente puede ser que tenga bloqueos y eso va a hacer que me vaya a sentir peor y que vaya en realidad a repercutir en que tenga menos concentración en el examen y que probablemente me vaya peor. Si durante el examen yo tengo pensamientos de que voy a hacer lo que puedo, que estudié bastante, que probablemente me va bien, pero bueno, que si no me va bien tengo otras oportunidades, probablemente yo no voy a estar tan ansioso. Puede ser que tenga un poquito de estrés, un poquito de ansiedad, de preocupación, pero muy diferente va a ser la intensidad. Entonces, les puedo poner muchos ejemplos y estoy segura que ustedes también tienen muchos ejemplos en la vida diaria en la que los pensamientos les han ayudado y por el contrario, en que los pensamientos más bien les han perjudicado. Bueno, entonces les voy a poner aquí también unas, unas cosas que son importantes, que por ejemplo que las actitudes son creencias con contenido emocional que nos predisponen a actuar de formas congruentes con ellas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una actitud positiva hacia mí misma. Puedo pensar, bueno, yo soy una persona valiosa, o una actitud buena hacia las personas, ¿verdad? Que pienso que la mayoría de gente es buena, no sé, ciertas actitudes buenas o malas que podamos ya tener hacia ciertas personas, hacia ciertas circunstancias o hacia ciertas situaciones. Creo que también es muy importante que los pensamientos no son permanentes. Los pensamientos los vamos a poder cambiar y por eso nosotros, es más, no solamente podemos cambiarlos, sino que de hecho a veces una misma situación en un momento determinado la pensamos de alguna manera y nos sentimos de una forma X y en otro mismo momento esa misma situación la interpretamos o pensamos diferente y nos lleva a otro resultado completamente diferente. Entonces, no son permanentes, los pensamientos se pueden cambiar y es muy importante porque a veces cuando tenemos, qué sé yo, ciertas formas de actuar, podemos pensar, yo soy así, pero eso no es cierto, porque usted no es así, usted actúa así. Y si usted actúa así, es probablemente porque usted tenga un pensamiento antes de actuar que la lleva a eso. Y eso se puede cambiar. Y siempre, a cualquier edad, podemos cambiar. También hay gente que piensa, no, ya yo estoy muy viejo para cambiar porque tengo tantos años de tener esta conducta, este problema. Siempre se puede cambiar. Entonces, los pensamientos podemos primero notarlos porque es importante revisar qué es lo que estamos pensando, evaluarlos y cambiarlos. Y algunas creencias pueden estar activas y no influyen en nuestra percepción o que no influyan en nuestra percepción o pueden activarse en un momento determinado. También esto es importante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ser personas un poco tímidas y creemos necesitar la aprobación de los demás y podemos tal vez sentirnos inferiores, torpes, inseguros, pero eso se va a activar probablemente
cuando estemos con alguna persona que no conocemos tanto. Ahí puede ser que se active, pero si estamos con nuestra familia, con las personas más cercanas, ahí no se activa esa creencia. Yo creo que también es como importante que los estados emocionales a veces nos ayudan a interpretar las cosas de determinada manera. O sea, primero, el pensamiento nos lleva a una emoción determinada, pero cuando ya estamos en esa emoción, a veces podemos interpretar las cosas, no sé, con el cristal del enojo, con el cristal de la depresión, ¿verdad? También el estado emocional puede a veces también, así como nuestros pensamientos van a influir en nuestras emociones, cuando ya estamos en ese estado a veces no pensamos tan racionalmente y puede influir el estado emocional. Por eso también yo siempre pienso que es muy importante que cuando estemos en un estado alto de emoción, intenso, no tomar decisiones importantes, tratar de postergar la acción, no actuar, sino esperar y siempre actuar cuando tengamos paz y tranquilidad, cuando estemos más estables. Ok, creo que estas cosas son importantes. Eh, Creo que también es importante decirles un poquito que pensamientos que vemos como, que yo les puedo llamar irracionales, quiere decir pensamientos que no nos llevan a alcanzar nuestras metas o que nos perjudican y que nos llevan a tener emociones muy intensas, ¿verdad? Entonces ahí, cuando tenemos una emoción muy intensa, probablemente tengamos un pensamiento que no está bien, o cuando tengamos conductas que más bien son como perjudiciales para nosotros, probablemente hay un pensamiento detrás que no está bien. Y en cambio tenemos también pensamientos que nos benefician, y esos pensamientos son más realistas, son pensamientos que tienen más sentido, son más lógicos, son pensamientos que nos ayudan a tener estados emocionales buenos o a conductas buenas. Y con estados emocionales buenos no quiero decir que solo feliz, puede ser una emoción que se experimente como negativa, pero que sea apropiada, ¿verdad? Como tal vez en unas determinadas circunstancias estar un poco preocupado o estar un poquito enojado, tal vez sea correcto, sea lo conveniente y amerite eso. Los estados emocionales que no son muy apropiados son usualmente cuando son muy, muy intensos. Ok, hay algo que también es importante, que es los sesgos de percepción, recuerdo y atención que ayudan a mantener nuestros estados, nuestra alteración emocional. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros cuando solemos tener, a veces podemos tener sesgos, o sea, errores en lo que nosotros percibimos, errores en lo que nosotros recordamos, errores en la atención que ponemos a determinadas circunstancias que van a estar relacionados con nuestras creencias. Por ejemplo, si yo pienso que tengo una creencia que la gente es mala, probablemente yo voy a recordar episodios de gente que fue mala en algún momento, que actuó mal, que hizo cosas malas. Entonces, ¿cuál es el sesgo? Que voy a recordar eso, pero no voy a recordar todas las ocasiones en que he visto a personas tratando bien a otra, ayudando a otra. Entonces, recordamos solamente lo que coincide a veces con nuestra idea, o a veces también la atención. Ponemos atención cuando la persona, a las cosas que coinciden con estas creencias nuestras, ¿verdad? La gente es mala y pongo atención siempre que pasa que alguien trata mal a otra persona. Y no pongo atención a cuando las personas actúan bien. Y a veces podemos entonces distorsionar un poco también, que son otros pensamientos que vamos a ver en estas clases, ¿verdad? Distorsionar nuestra percepción, o sea, eso creo, los sesgos de percepción o así, vamos a verlos probablemente la próxima clase. Lo importante es que estos sesgos o errores en la forma de pensar ayudan a que se mantengan creencias que a veces no son las correctas. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema que hemos estado hablando, es cómo las creencias
dificultan la asertividad, cómo las creencias podrían perjudicar nuestra relación con las otras personas y que seamos más asertivos. Recordando que la asertividad es esta conducta donde vamos a defender nuestros derechos, pero siempre con educación, con respeto, que también nos importen tomar en cuenta a la otra persona y los derechos de los demás, pero defendiéndonos y expresándonos también. Entonces, esto es algo que les he dicho las personas que ya son un poquito más viejitas del curso, que tienen más tiempito conmigo, ya hemos visto varias veces esto, pero siempre es importante, siempre hay que recordarlo, siempre cuesta a veces también aplicar. Pero bueno, existen las creencias irracionales, que lo que les decía de irracional, básicamente es como una creencia que no está bien, ¿verdad? Una creencia que nos va a perjudicar en la emoción, porque nos va a hacer sentir emociones muy intensas, porque nos va a llevar a hacer comportamientos que no son buenos ni para nosotros ni para los demás, o para los demás. Entonces, algunas de estas creencias serían las exigencias. Las exigencias son creencias que mantenemos de una forma muy rígida, muy inflexible, acerca de cómo deberíamos ser nosotros mismos, cómo deberían ser las otras personas o cómo debería ser la vida o las condiciones en las que estamos. Debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás, por ejemplo. Las otras personas deben comportarse conmigo de tal manera, la vida debería ser más fácil en tal situación, por ejemplo. Y a veces estas exigencias suelen relacionarse con los valores, es decir, con creencias personales sobre lo que consideramos bueno, importante, valioso. Por ejemplo, la consecución de ciertas metas, la justicia, la sinceridad, la amistad, ¿verdad? ¿Cómo deberían ser las circunstancias o, bueno, no, cómo debería ser nosotros o los demás o así? La mayoría de los valores son correctos, ¿verdad? Yo creo que los valores no solo son correctos, son apropiados. Y no es que tenemos que no tener valores, sino que debemos ser, como tener, ojalá, esa flexibilidad de tenerlos como preferencias. O si los aplicáramos solo a determinadas, bueno, circunstancias a veces, o sea, saber que la vida, que yo puedo fallar, que la otra persona puede fallar, que la vida no es perfecta. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, que yo piense, para mí es muy importante, digamos, la puntualidad. Preferiría que la otra persona fuera puntual, preferiría yo ser puntual, pero sé que puede ser que en algún momento la otra persona no sea puntual o yo misma no sea puntual por diferentes circunstancias. Entonces, tenerlo como un valor y una preferencia. Les pongo otro ejemplo, ¿verdad? Hay que honrar a padre y madre, ¿verdad? Esto es un valor que yo podría tener o que tengo en realidad, pero eso no quiere decir que yo en algún momento determinado, puede ser que me enojé y traté un poquito mal a mi mamá o a mi papá. Entonces yo lo que tengo que hacer en ese momento es decir, bueno, esto no estuvo correcto, pedir una disculpa y saber que digamos que yo soy un ser humano y que me puedo equivocar. Así sería mi pensamiento más de preferencia. Mi valor lo tengo ahí y tengo esa preferencia, pero también sé que yo soy humana y que tengo también esa humildad de saber que fallo, que no soy perfecta. ¿Qué pasaría si yo tengo la exigencia? En vez de pensar que yo puedo fallar, yo diría, soy la peor hija, no valgo nada, ojalá mejor ni tener contacto porque yo en cualquier momento puede ser que vuelva a repetir esto. Entonces, primero esa exigencia no me ayuda a comportarme como yo quiero. Y además, como cuando falle, no me voy a comportar tal vez de la mejor manera. Puede ser que al tener esa exigencia, más bien yo sea muy niego cuando realmente me equivoqué. Porque como para mí, aceptar que yo me equivoqué quiere decir tantas cosas malas, que soy una mala hija y un montón de cosas, que aunque yo lo haga, no lo puedo soportar, pensar que yo actúe así por lo que significa para mí.
Entonces, más bien esas exigencias nos llevan a no cambiar, a comportarnos peor. Entonces, un poquito, esa es la explicación de esas exigencias, que hay que cambiarlas. Hay que cambiar las exigencias hacia nosotros mismos porque nos pueden llevar también a comportamientos a veces inhibidos, ¿verdad? O pasivos, que yo tengo que decir lo correcto, de que yo tengo que saber qué responder, que debo caer bien, que debo ser aprobada. Esos, algunos pensamientos así hacia uno mismo muy fuerte, muy rígidos, nos hace ser pasivos, ¿verdad? Nos hace no expresarnos, nos hace estar cohibidos o tímidos. A veces las exigencias hacia otros nos hacen más bien enojarnos, ¿verdad? Como eso, la otra persona no tiene que llegar tarde, la otra persona tiene que tratarme bien, la otra persona casi que debe adivinar mi pensamiento para comportarse como yo creo que un amigo se comporta. Y es muy importante que casi nadie va a tener las mismas reglas que nosotros, o sea, 100% iguales. Entonces, en todas las relaciones es muy importante comunicarnos y decir lo que para mí es importante. Y bueno, aceptar que las personas tienen sus defectos independientemente de lo que yo quiera. Entonces, aceptarme a mí con mis defectos, aceptar a la otra persona con sus defectos y también expresar lo que me gusta o no le gusta o no, lo que sí me gusta y lo que no me gusta, porque así se va construyendo una relación en la que yo sea más plena, más feliz y la otra persona también. Entonces, ver esto como normal, el expresarme, vea, preferiría, digamos, en este caso, que a mí me gustara, me molestara mucho la llegada tardía, que siempre, digamos que tengo una amiga que siempre que nos vemos llega 30, 40 minutos tarde, entonces yo tendría que hablar con ella y decirle, vea, lo que pasa es que a mí me gusta, yo preferiría que si nos vemos a cierta hora, pues de verdad nos veamos a cierta hora, o por favor decime si quieres más tarde, pero a mí me siento un poco mal cuando pasa esta situación, me siento enojada y yo estoy sacando mi tiempo y pierdo ahí que a veces estoy con mucha ocupación y llegué 30 minutos antes, entonces por favor te agradecería con todo el respeto, con todo el amor. Eso es mucho mejor que simplemente, como hacen muchas personas que son pasivas, decir, simplemente aquí acaba la amistad y ya. Y entonces vamos cerrando amistades sin darle la oportunidad de que cambien, ¿verdad? Y en todas las relaciones yo voy a tener cosas que molestan a la otra persona y al revés. Entonces, si nos hablamos, vamos a ir construyendo una relación de que nos conocemos, que sé que le molesta, que sé que no le molesta, y son relaciones más bonitas y más sanas y donde nos podemos sentir como en más confianza. Eh, tuve aquí una pequeña interrupción, disculpen. Entonces, bueno, ese es el papel de las exigencias, que a veces no son muy buenas y que si vamos a expresarlas a veces con palabras como debería, no debería, tendría, es necesario, yo necesito, son como palabras siempre, nunca, absolutamente, así como muy rotundas. Hay que tener entonces en cuenta eso. Después de las exigencias, se van a derivar otros tres tipos de pensamiento que no son buenos, que son irracionales, que son la catastrofización, la baja tolerancia y la condena global. Entonces, voy a hablarles un poquito de la catastrofización, ¿verdad? Es la tendencia a percibir o esperar catástrofes sin tener motivos razonables para ello. Por ejemplo, cuando alguien recibe una crítica por algo importante y reacciona pensando que el otro lo odia o no, que todos lo van a rechazar, que ser criticado demuestra que yo tal vez, que es lo peor que a mí me podría pasar en la vida. Entonces, eh, catastrofizar. El pensamiento catastrofista muchas veces empieza con la frase, y sí, a veces, ¿verdad? El catastrofismo está muy relacionado con las exigencias. Por ejemplo, cuando no se cumple lo que exigimos, podemos reaccionar pensando y sintiendo que se trata de algo terrible y catastrófico. Entonces, eso yo he visto que le pasa mucho a veces a algunas mamás o a algunos papás.
llegó el hijo un poquito tarde, entonces ya se imagina que si tuvo un accidente, y si tuvo un accidente, y si fue que lo asaltaron, y si está en el hospital, o sea, muchos, o sea, como la peor posibilidad es la que imaginamos. Después tenemos el pensamiento que es baja tolerancia a la frustración. La baja tolerancia a la frustración es creer que no se va a poder soportar ciertas circunstancias o que si tenemos que pasar a eso no nos podríamos reponer nunca y no vamos a ser felices para nada. Entonces, que es muy difícil de soportar algo o que es insoportable y que si eso que nosotros no queremos pasa, no vamos a poder ser felices. Entonces, a veces se expresa con palabras como no lo puedo soportar, sería demasiado difícil tener que pasar por esto, ¿verdad? Entonces, ese es otro error, porque nosotros tenemos mucha resistencia a, a las circunstancias de la vida. El ser humano es muy aguantador, muy resiliente. Entonces, puede ser que no queramos, pero eh, podemos soportar mucho más de lo que creemos. Y a veces vale la pena soportar ciertas circunstancias porque nos va a traer algo positivo. Y después tenemos la condena global. La condena global es como una etiqueta que vamos a ponernos a nosotros mismos, a los demás o a las circunstancias de la vida. Entonces podemos pensar que yo soy mala o que la otra persona es mala, es una etiqueta, o que en lugar de que esta persona actúa así, es irresponsable. O sea, digamos, en vez de decir su conducta no ha calzado mucho con los estándares o con las reglas, decimos que para todo él es irresponsable. Entonces, es una generalización que hacemos, pero sobre todo como una etiqueta, como malo, irresponsable, vago, egoísta, perezoso, todas esas son etiquetas, a veces hacia uno, hacia los demás, o a veces hacia las circunstancias de la vida. Por ejemplo, la vida es un asco, la vida es muy dolorosa, ¿verdad? Porque en realidad la vida es de las dos cosas. Es dolorosa a veces y es muy bonita y muy placentera en otras ocasiones. Entonces les puse también unos ejemplos de algunas creencias que podrían dificultar la asertividad. Por ejemplo, debo ser aceptado por todas las personas que aprecio. Nunca debemos cometer errores. Los demás deben actuar de forma agradable y justa. La vida debería ser fácil para mí y conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo o incomodidad. Debo anteponer las necesidades de los demás a las propias. Debemos actuar siempre con justicia. Hay que intentar cambiar a los demás siempre que su comportamiento parezca incorrecto. Entonces, estas son algunas, podrían ser muchísimos más, ¿verdad? Pero hay que pensar, bueno, cuáles son esos pensamientos que a mí me llevan si soy un poco pasiva, ¿verdad? Que escuché a veces que algunos en las tareitas que algunas ponían como conductas un poco pasivas, que es el pensamiento que yo tengo que me está haciendo accionar así o comportarme así. Si yo estoy pensando que yo, por ejemplo, debo ser aceptado por todas las personas, que yo siempre debo caer bien, ahí está el error, porque eso no es imposible. Yo tengo que aceptar que yo voy a comportarme como yo soy y que hay gente que voy a caerle bien y hay gente que no le voy a caer bien y que eso no pasa nada. Muchas veces cuando otras personas no le caemos bien, ni siquiera es por nosotros, sino por alguna circunstancia de esa persona y algo que nosotros dijimos o algo que nosotros inclusive hasta nuestro aspecto físico le podría recordar algo de su pasado y rechazarnos por algo que no está en nuestro control. Entonces, eso es como imposible, ¿verdad? Tener esta exigencia. No debemos estar pensando tanto si somos apreciados, si les caemos bien a la gente. No, no. Debemos ser más naturales y comportarnos como sea y aceptar que podemos caer bien o puede ser que no. Y estamos bien, o sea, vamos a sobrevivir y siempre hay personas que sí vamos a caerles bien y las vamos a querer y obviamente todos preferimos ser queridos y aceptados, pero no podemos ponerlo como un requisito,
ni ser adictos a esta aprobación de los demás. Les dejo 2 tareitas, entonces. Esta es una tareita de 2 ejercicios prácticos que en realidad van a ser observación de nosotros mismos para ver qué pensamientos tengo, ¿verdad? ¿Qué exigencias tengo hacia mí misma, hacia mí mismo? ¿Cuáles son mis exigencias? ¿Qué exigencias tengo hacia los demás? ¿Y qué exigencias tengo yo de cómo tiene que ser la vida, las circunstancias? Tratemos de reflexionar esta semana a ver qué exigencias y poner atención a nuestros pensamientos. También hay algunas cosas que ya podemos saber que tenemos y podemos apuntarlas aquí. Entonces, ese sería el ejercicio de esta semana y que esas son las exigencias que son las muy, muy importantes. Y también los otros errores, ¿verdad? Si tenemos, hay algo que tenemos este error de catastrofización, si tenemos baja tolerancia en algún área de nuestra vida, ¿verdad? Como yo no soporto tal cosa. Ahí es, ponemos aquí en esta casilla. Y condena global, ¿verdad? Si tenemos un pensamiento desde a nosotros mismos, que si yo soy inútil, soy perezosa, soy difícil, o hacia las otras personas también. Las otras personas, digamos que yo pienso que mi marido es muy responsable, por ejemplo, no sé. Podemos poner hacia nosotros mismos y si quieren también en la condena hacia las otras personas, como cosas que yo digo, que he notado que tengo cierta etiqueta hacia cierto tipo de comportamiento y lo veo más como que la persona es así, más que digamos la conducta de impuntualidad. Pienso que esta persona es muy impuntual y digamos que es muy irresponsable, por ejemplo. Pero bueno, creo que sería mucho más beneficioso si detectaran como condenas globales que tienen hacia sí mismos, como pensamientos negativos hacia ustedes mismas, creo que o hacia ustedes mismos, sería mucho más valioso. Entonces, estos 2 ejercicios se los dejo para esta semana. Pueden hacerlo aquí o pueden hacerlo en un cuadernito y después, si gustan, envían sus fotitas para ir viendo, ¿verdad? Cuáles son los pensamientos y poder también ir trabajando en otras clases en función de lo que ustedes también me vayan poniendo. Bueno, les deseo una feliz semana y y que haya sido un tema de interés y de provecho. Ya saben que si tienen algunas dudas, algunas preguntas, con muchísimo gusto estoy para servirles. Para mí es una gran privilegio y una gran oportunidad poder ser parte de la vida de ustedes, que todos eh, son personas muy especiales para mí. Muchas gracias.